La aprobación más baja de sus dos gobiernos alcanzó la presidenta Michelle Bachelet en la última encuesta CEP. El sondeo arrojó solo un 38% de respaldo a la conducción de la mandataria, lo que motivó reuniones de emergencia en la moneda y también la reactivación de las especulaciones sobre un posible cambio de gabinete. Hoy en CNN Chile queremos ahondar en las cifras conseguidas por el Ejecutivo y la oposición en estas encuestas, la CEP y la DIMARC también. Para eso nos acompaña el sociólogo y experto electoral Axel Cáliz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, analicemos un poco este día de encuestas que fue el día miércoles, que para muchos fue un poco un balde de agua fría, un poco transversal, porque la verdad es que tanto el gobierno como la oposición no salieron bien evaluados. ¿Qué lectura puedes hacer tú a modo más tal vez general de qué nos está queriendo decir esta baja aprobación que hay en muchísimos de los temas que se están hablando en nuestro país, sobre todo de la clase política? A ver, yo diría que son malas noticias para la clase política en general. Yo diría que lo primero que hay es que hay una crisis de confianza, de credibilidad y una dureza ante la política en su conjunto. Yo diría que ante la discusión política. Eso es como el primer elemento. Y lo segundo es que uno ya, después de varios días de la encuesta, uno puede empezar a decantar ciertas lecturas y empezar a hacer un análisis un poco más fino, menos en caliente. Y yo diría que lo esencial acá es que estamos en presencia de una ciudadanía que tiene una agenda, que tiene un vivir, que tiene un cotidiano, que no está necesariamente representado en los temas de interés de la agenda pública o la agenda más de gobierno y oposición. Yo diría que ese desencaje, esa brecha que existe, ha acumulado una serie de, no sé si llamarlo malestares, pero sí estados de situación personal que están empezando a brotar. Algunos personeros desde dentro de la propia nueva mayoría señalaban que se había perdido esa capacidad de tener una sintonía fina con las demandas de la ciudadanía, con la problemática que se está viviendo en el día a día de muchísimas personas. ¿Tiene que ver con eso, con que tal vez concentrarse en la discusión de la reforma tributaria, de la reforma educacional? Ahora se suma, por ejemplo, que se pueda discutir una reforma a nuestra Constitución. Son temas que tal vez a las personas no les importan en su día a día y es por eso que no hay una alta aprobación en el mandato de Michelle Bachelet. Sí, yo creo que lo que más le importa a las personas es que el día a día funcione. Ahora, estas reformas no la afectan porque ninguna está operando en régimen este año, ni en el próximo, salvo la reforma tributaria, ni la reforma educacional. O sea, para la ciudadanía lo que se está discutiendo son el futuro mediano. Lo que le importa a la ciudadanía es que el futuro, el presente funcione. Y el presente es comer, salud, moverse, que haya trabajo, la economía y las relaciones interpersonales, obviamente. Y cuando eso empieza a fallar, se produce esta brecha con respecto a la discusión mayor, la discusión de la élite. Lo que acá tenemos es que aparentemente hay una serie de problemas con respecto al diario vivir, a la situación que tiene que ver con cómo estructura la ciudadano su día a día y sus proyectos personales, y en ese sentido la discusión esta de la reforma, lo que ha hecho a una otra forma, o la energía que se ha implicado, ha tapado, entre comillas, un poco lo que está ocurriendo. Axel, eso es interesante. Se está descuidando esas problemáticas del día a día, porque también uno puede hacer la lectura que, por ejemplo, particularmente en la CEP, cuando se le pregunta a las personas por el tema de la desigualdad, está dentro de las primeras problemáticas o temas que les importan. El tema de la educación también está. Entonces uno podría decir, bueno, efectivamente la gente está demandando ciertas reformas, está demandando ciertos cambios. Vimos también un periodo de muchísimas movilizaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿En qué momento se pierde esa, podríamos decir, lectura que debe hacer un gobierno? Decir, bueno, efectivamente me están exigiendo estas reformas, pero lo que estoy planteando, muchos dicen que no se está comunicando bien y es por eso esta desaprobación, o se está concentrando absolutamente en esos temas y está desviándose tal vez de estos otros, como lo que tú planteas, que tienen que ver más bien con el día a día, con el diario vivir. O sea, esencialmente para que un gobierno le vaya bien en sus reformas que no tienen que ver con el día a día tiene que funcionar muy bien. Es decir, la salud tiene que ser un tema, no tiene que ser tema. El miércoles pasado, el mismo día de la encuesta, o el día anterior, aparecía que 1.800.000 personas están esperando una cirugía o una atención de especialidad. Eso es un temazo. 1.800.000 personas son muchas personas, o sea, es mucha gente. El tema de la cesantía en ciertas partes del norte, el tema de la sequía,
con respecto al alza en algunos productos de primera necesidad, lo que se habla del IPC de los pobres, que es mucho mayor, sí, claro. El IPC de los adultos mayor, como han subido los remedios. Entonces, tener desaceleración con inflación es un fenómeno que por lo menos no fue parte de la crisis del 2009-2010 o la del 2008-2009. Eso es un punto importante, es decir, hay problemas, y para que el gobierno pueda ejecutar, pueda llevar a cabo las reformas que se comprometió ante la ciudadanía, el funcionamiento del gobierno tiene que ser impecable, es decir, la gestión presupuestaria, la ejecución presupuestaria tiene que ser óptima. Eso es uno de los tickets que uno tiene que observar, y creo que ha habido varios problemas de ejecución presupuestaria para este año, y que esperamos que no tenga que ver con el próximo año. Y esos problemas tienen responsabilidades quienes obviamente encabezan las distintas áreas del gobierno, los distintos ministerios, de no estar cumpliendo con esa ejecución. Es por eso, y te lo pregunto también, por quienes dicen que se hace necesario un cambio de gabinete. El cambio de gabinete tiene que ver con un rediseño de la energía y los proyectos. O sea, yo creo que en este caso los proyectos están muy claros. Tiene que ver con una serie de energías y órdenes que hay que poner en el gobierno. Si el cambio de gabinete está acompañado de una transferencia de poder y de priorización o repriorización de algunas carteras, tiene significado. Lo que no puede pasar es que el gobierno se paralice. Normalmente cada vez que viene a puertas de un cambio de gabinete, lo que sucede es que en general el aparato público tiende a paralizarse, y eso en la primera víctima, llamémosle, son los ciudadanos, por lo cual la ejecución presupuestaria, que es lo que le interesa, y las atenciones, que es lo que le interesa a la ciudadanía que ocurra, es fundamental que no se detenga. Claro, y se ha hablado un poco de eso, de una cierta paralización por estos rumores de un posible ajuste ministerial. Vamos a revisar también, mientras seguimos comentando, gráficas que dan cuenta, por ejemplo, de los ministros mejor evaluados, Claudia Pascual, quien está en el CERNAM, Heraldo Muñoz, Natalia Rifo, y también ahí me gustaría conocer tu opinión, porque algunos dicen que es habitual que estas carteras tengan una alta adhesión. Siempre se pone, por ejemplo, a modo de explicación lo que pasó con Claudio Schmitt en el gobierno anterior, que estaba en el CERNAM, pasa a educación y baja abruptamente. ¿Tiene que ver con los ministerios o más bien con quienes están en ellos estas altas o bajas aprobaciones? Tiene que ver con los ministerios, o sea, tiene que ver esencialmente con el rubro que más le es cercano a las personas o que menos le genera ruido. El tema de relaciones internacionales, CERNAM, normalmente van a estar independientemente de quién sea el ministro, porque estas son preguntas con el nombre al lado. No son preguntas donde a la persona le dicen que mencione espontáneamente quién es el ministro, sino que le dice: ¿usted conoce a Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones? Sí. ¿Cómo lo evalúa? Bien. Normalmente cuando una persona dice que conoce, tiende a evaluar bien a esa persona. Es muy raro que alguien diga, salvo cuando conoce y tiene una opinión formada, que es el caso de Nicolás Izaguirre. Las personas conocen verdaderamente a Nicolás Izaguirre y tienen una opinión formada de los últimos 10 años, que es lo que ha estado en la agenda. Por lo tanto, hay que distinguir cuando se le pregunta por mención espontánea. En uno u otro estudio a las personas preguntan, bueno, ¿y quién es la ministra del deporte? ¿Quién es el ministro del deporte? Y muy poca gente conoce el nombre. Ahora, lo que ocurre normalmente es que los que conocen el nombre tienen una evaluación positiva de esa persona. Y esa también es una de las problemáticas, y se sabe que ha habido una preocupación por parte de la presidenta de que hay muchos ministros que no son conocidos a esta altura del año. ¿Eso influye en la cercanía que debe tener, por ejemplo, un gobierno con respecto a ciertas materias? Y ahí se menciona, por ejemplo, el tema de Ministerio de Desarrollo Social, donde hay el tema de salud también, donde todavía economía, donde todavía y el mismo caso, entiendo, de Alberto Arenas, donde todavía mucha gente no los conoce. No necesariamente un ministro conocido es un ministro querido o valorado. Yo diría que es parte del diseño. Un diseño ministerial tiene que ver con decir, nosotros vamos a privilegiar ciertas carteras, esencialmente asociadas a las reformas que van a tener que liderar. A mí lo que me interesa como gobierno, o como persona que observa el gobierno, es que los ministerios que a lo mejor no son tan conocidos, igualmente funcionan. Ahora, hay una relación entre funcionamiento y poder, y el poder lo da tener más grados de conocimiento. Es decir, un ministro que no expele poder es un ministro que le va a costar mucho más hacer su trabajo.
¿te das cuenta? Entonces no es un tema de ser conocido por ser conocido. A un ministro conocido le cuesta menos ir al Parlamento, menos hablarle a la ciudadanía, y le cuesta mucho menos comunicar lo que está haciendo. Ahora, en el diseño de este gobierno, aparentemente los ministros asociados a las reformas más estructurales o de mayor demanda dentro del programa estaban mayormente llamados a ser voceros o personas o rostros más conocidos. Para cerrar un poco el tema que tiene que ver con el gobierno y la evaluación del gabinete, y retomando el tema del posible cambio o no, este ajuste ministerial, algunos dicen, claro, es una señal necesaria porque se habla de un rediseño, de darle otro impulso, de obviamente asumir que tal vez lo que se está haciendo hasta ahora no está siendo de lo mejor y que las encuestas dan cuenta de ello, pero otros también dicen, no se saca nada con cambiar a personas si se va a seguir en la misma línea y que podría ser además un boicot, podríamos decir, a las propias, por ejemplo, reforma educacional, cambiar al ministro Isaías. ¿Cuál es tu lectura con respecto a eso? Es muy difícil el desafío que en este minuto está, porque estamos pensando que tiene que haber un cambio de gabinete, pero esencialmente un cambio de energías con respecto a las prioridades que logre sincronizar llamémosle dos velocidades. Una, hacer que la gestión del gobierno mejore sustantivamente, es decir, el tema de salud, el tema del transporte, hacer que la vida empiece a funcionar con normalidad, al mismo tiempo que impulsar las reformas. Esas dos velocidades, esas dos energías, son bastante difíciles de lograr solamente con un cambio de gabinete. Tiene que haber un cambio de liderazgo dentro del gobierno, tiene que haber ciertas áreas que se ordenen esencialmente en aquellos que tienen que ejecutar, llamémosle, la política pública intermedia, es decir, los seremi, los gobernadores, los intendentes y aquellas personas que tienen grandes presupuestos tienen que echar a andar las máquinas, las tienen andando, pero tienen que tener más energía. El año 2009, si hubo una muy buena valoración de la presidenta, esencialmente porque la presidenta llevó a cabo una serie de políticas que echaron a andar el presupuesto y la ejecución pública en varias partes, y eso de una u otra forma hizo que el golpe a la crisis fuera menormente absorbido. Axel, otra de las cosas que se ha puesto en discusión y ha sido parte de muchísimos análisis desde el punto de vista también, sobre todo político, tiene que ver con las figuras que aparecen mejor evaluadas dentro de la encuesta CEP. Sale Marco Enríquez Ominami, en el mismo lugar que la presidenta, de hecho con menos rechazo. Luego de eso está Isabel Allende, y aparece también el senador Lagos Weber, el senador Manuel José Sandón como el mejor posicionado dentro de la centro derecha de la alianza. Estamos viendo justamente la gráfica que nos da cuenta de eso, y además también el ministro del Interior. ¿Cuál es tu lectura respecto, por ejemplo, a la figura de Marco Enríquez Ominami o de Manuel José Sandón, que algunos dicen que tiene un estilo un poco disidente o díscolo dentro de sus sectores? Marco Enríquez Ominami un poco, podríamos decir, construyó su carrera presidencial siendo uno de los primeros parlamentarios díscolos. ¿Por qué estas figuras están logrando atraer la atención, una buena aprobación? ¿Y qué nos quiere decir esto? A ver, lo que nos quiere decir es que la mayoría de los que están ahí son hijos de otros actores políticos del pasado, que es algo que, como decía un colega, que ocurre solamente en Chile. Si ustedes miran los nombres, Marco Bachelet, Isabel Allende, Lagos Weber, son personas que son la segunda generación de actores. Es decir, lo primero que me llama la atención es que de los 10 nombres hay por lo menos 5 o 6 que son hijos de... Eso es un fenómeno cultural, es un fenómeno que algún día hay que estudiar en profundidad, que es lo primero que llama la atención. O sea, aquí no estamos hablando de aparecidos, estamos hablando de nombres con marca, es decir, que ya están arraigados. Yo diría que la percepción que tiene la población de Marco es esencialmente que ha estado en un plano mucho más colaborativo con respecto al gobierno, es decir, no ha ido a la confrontación. La gente ya la conoce, él ha sido 2 veces presidente de la República. Candidato a presidente de la República, y ya tiene una opinión formada de él. Ahora, este Marco, más colaborativo, con más propuesta, a la ciudadanía le causa mayor valoración con respecto a otro Marco. En el caso de Isabel Allende, bueno, es una marca, y en el caso de Sandón, es una persona que esencialmente las personas valoran lo genuino de su discurso, es decir, las personas le creen a Sandón.
Yo diría que lo que distingue a este top 5 que tú me nombraste es que las personas le creen, son personas con credibilidad y son personas que tienden a decir lo que piensan más allá de la medición exacta del cálculo político. Es decir, prefieren ser un poco disonantes o altisonantes que tratar de tener un discurso completamente correcto. Y para finalizar, ¿por qué tú crees que la figura de Andrés Velasco no se vio tan afectado? Porque también el ojo estaba puesto en el estallido del caso Penta y su vinculación, y no hay ahí una merma muy significativa, baja un par de puntos, pero sigue estando dentro de los políticos mejor evaluados. Porque la opinión pública, las personas no cambian como el clima. Las personas ya tienen ciertas convicciones. No es que si se descubre un día a otro va a derrumbarse, es decir, los 12 puntos que baja la presidenta Bachelet, no es que bajaron 12 puntos de un día para otro, o sea, es una bajada que de una u otra forma algunas encuestas van reflejando, y así como se baja, también se puede subir con cierta gradualidad. En el caso de Andrés Velasco, las personas ya lo conocen y pueden sacar su conclusión con respecto a cuál es su grado o no grado de involucramiento en el caso Penta. Pero un caso puntual no lo va a afectar con un derrumbe. Él tiene tiempo todavía para reconstruir esa brecha que tenía en la última encuesta. Bueno, Axel Cáliz, te queremos hacer muchísimo tu tiempo para profundizar y analizar un poco estas últimas encuestas que está marcando, por cierto, la pauta política, la agenda de estos días. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Vamos al corte, vamos a la pausa y ya volvemos.